Gracias, pues a mí no me queda duda de que una consulta popular mandatada o contemplada en la Constitución y convocada en los términos constitucionales es un asunto de Estado democrático que tiene un operador concreto para hacer la realidad, que es la autoridad especializada y autónoma en la materia, que es el Instituto Nacional Electoral. Pero como ustedes saben, la iniciativa surgió del Poder Ejecutivo, pasó por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue convocada por el Congreso de la Unión. Es decir, no es una tarea aislada del INE y no ha habido una sola elección constitucional en la historia del país que se haya hecho de manera aislada y cerrada por parte del INE sin estar en colaboración con otras instancias del Estado mexicano y donde estas otras instancias cumplan con sus atribuciones, entre otras la de proveer los recursos para que las elecciones y en este caso para que la consulta popular se lleve a cabo. Desde este punto de vista estamos ante una novedad, que es la primera vez que se echa a andar una consulta popular, pero también estamos ante una excentricidad, que es que no se aprueban recursos para un ejercicio donde se va a convocar a casi 94 millones de electores. Desde ese punto de vista, lo que es un ejercicio constitucional regulado y que debería de ser parte de nuestra normalidad democrática, está desarrollándose en una situación del todo anormal. Se dice con razón que en democracia la única incertidumbre debe estar en el resultado de una elección, pero que en todo lo demás debe haber certeza, en los procedimientos, en las reglas, en los pasos que se dan. Y así ha sido en México. Todo el mundo sabe que el 6 de junio va a haber elecciones, se conocía con antelación quiénes iban a ser los partidos contendientes, se sabe cuáles son las reglas de financiamiento, de acceso a la radio y televisión, de inscripción y registro de candidatos. Todo eso se sabe, quién es el árbitro, con qué criterios se define dónde se instalan las casillas. Es una enorme cadena de confianza que se despliega antes de una elección y la única incertidumbre es cómo va a decidir la ciudadanía, pero es la única incertidumbre legítima. La consulta popular debería de ser un ejercicio similar, una vía pavimentada de certeza que inicia, como contempla la Constitución, desde que alguno de los actores legitimados por la Carta Magna para iniciar una consulta popular la pone en operación, cuando finalmente pasa por el cernidor de constitucionalidad de la Corte y cuando se convoca. Hasta ahí las cosas iban relativamente dentro del cauce previsto. Pero hoy, en todas las intervenciones, hay conciencia de que hay un elemento que no nos permite tener certeza de cuántas mesas vamos a instalar, de cuál va a ser el trabajo que puede desplegar la autoridad electoral. Y esa incertidumbre es la incertidumbre presupuestal. No es posible que el Estado mexicano tenga ante sí obligaciones impuestas por la Constitución y que se ignore que garantizar ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía o de la población en cualquier materia implica que el Estado canalice recursos, sea para educación, para salud, para seguridad pública, para acceso a agua potable. Es que lo contrario es entrar en una suerte de demagogia frente a la ciudadanía. ¿Se imaginan ustedes que la Secretaría de Salud pudiera estar vacunando
si no hubiera un solo peso para vacunas? ¿Se imaginan ustedes que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito pudiera producir libros sin un solo peso para papel? ¿Se imaginan ustedes que alguna universidad pudiera atender a su estudiantado si no hubiera un solo peso para pagar a los maestros? Estamos hablando de un país real, de enormes dimensiones. Y para que este país funcione, la hacienda pública tiene que canalizar recursos a las distintas instituciones que tienen responsabilidades. No estamos hablando de escenarios imaginarios donde nos creemos el milagro de la multiplicación del pan y los peces y todos contentos. En esta realidad terrenal se requieren recursos para que el Estado laico mexicano opere con responsabilidad, porque nada le puede hacer más daño a este ejercicio de cultura, de consulta popular, que su fracaso porque haya dentro del Estado mexicano quien no se la tome en serio y no canalice recursos. El INE hoy está acordando un plan de trabajo para hacer realidad una consulta donde va a acercar en todas las secciones electorales del país casillas para que estén cerca de los casi 94 millones de ciudadanos que pueden votar. El INE está cumpliendo su responsabilidad, pero quiero subrayar que hacer una consulta no depende solo de la voluntad, de la seriedad, del profesionalismo y de la responsabilidad de quienes laboran en el Instituto Nacional Electoral. Se requiere que otras instancias del Estado mexicano asuman también su responsabilidad y canalicen los recursos. Si la Secretaría, si no hubiera un centavo para vacunas, no habría una sola vacuna. Si no hay un centavo para libros de texto, no habrá libros de texto gratuito. Si no hay un centavo para la consulta, ¿cómo garantizamos una consulta en todo el territorio nacional? El INE está cumpliendo con su responsabilidad. Ojalá que los demás actores políticos, instituciones del Estado mexicano, cumplan con la suya. Gracias. Gracias.